Hola, te saluda Wesley Sáenz, especialista en soporte en equipos de movimiento de tierra. En esta oportunidad comparto una breve descripción del funcionamiento de la válvula solenoide proporcional PowerShift durante el incremento de la presión secundaria para ajustar el flujo de suministro de bomba en excavadoras Volvo. Te comento algunos puntos a tocar: movimiento del plato basculante, función de reducción de caudal, función de aumento de caudal y conclusiones. Se van a considerar todas las variables hidráulicas constantes, excepto la presión secundaria o power shift. No se va a considerar el comportamiento del manguito del regulador de bomba por estar fuera del alcance de esta condición específica. En las siguientes láminas vamos a observar el comportamiento del plato basculante en función del movimiento del servopistón. En la parte inferior podemos observar cómo se modifica el ángulo del plato oscilante. Vamos a revisar detalladamente cómo es que este ángulo se incrementa en función de la presión secundaria, evidentemente manteniendo constantes las demás señales hidráulicas de entrada. Es importante volver a recordar que se va a mantener constante la posición del manguito del regulador. Muy bien, veamos qué sucede durante la función de reducción de caudal. Para entender la función de reducción de caudal, haremos una ampliación a la válvula de reducción proporcional PowerShift. Perfecto, aquí tenemos la vista ampliada de la válvula de reducción proporcional. Ahora podemos observar que la VEQ envía corriente piloto mínima solenoide. Es así que el carrete de la válvula se desplaza hacia la derecha por acción del resorte, de tal manera que el puerto de presión secundaria, PowerShift, se comunica con el puerto de retorno para reducir su valor. Volvamos a la imagen anterior. Con la presión secundaria, el mínimo, se ejerce una fuerza despreciable sobre el extremo izquierdo del carrete, haciendo que este carrete se desplace hacia la izquierda por acción del resorte. El movimiento del carrete hace que el puerto de presión de suministro de la bomba se comunique con el puerto de la señal de control de la cámara del servopistón. Volvamos a la imagen anterior. Por un efecto de diferencia de áreas, el servopistón se desplaza hacia la derecha, lo que resulta en una disminución del ángulo de inclinación del plato basculante. Una vez revisada la función de reducción de caudal, veamos ahora qué sucede durante la función de aumento de caudal. Muy bien, vamos a revisar la función de incremento de caudal. Haremos una ampliación en la vista en corte de la válvula de reducción proporcional PowerShift. Aquí tenemos ya la vista ampliada de la válvula de reducción proporcional. Ahora podemos observar que la VEQ envía corriente piloto máxima al solenoide. Es así que el carrete de la válvula se desplaza hacia la izquierda por acción de la fuerza magnética sobre el vástago del solenoide, de tal manera que el puerto de presión secundaria PowerShift se comunica con el puerto de presión de control servohidráulica para incrementar su valor. Volvamos a la imagen anterior. Con el incremento de la presión secundaria se ejerce una fuerza con mayor intensidad hacia la derecha sobre el extremo del carrete, haciendo que este carrete esta vez se desplace hacia la derecha. Veamos con mayor detalle qué sucede en el carrete de control. Este movimiento del carrete hace que el puerto de retorno se comunique con el puerto de la señal de control de la cámara del servo pistón. Volvamos a la imagen anterior. Por un efecto de diferencia de presiones, el servo pistón se desplaza hacia la izquierda, lo que resulta en un aumento del ángulo de inclinación del plato basculante. Muy bien, después de esta explicación detallada, estamos listos para un resumen. Después de revisar todas las láminas, podemos concluir lo siguiente: que el incremento de corriente en el solenoide de la válvula PowerShift provoca un aumento del desplazamiento volumétrico y esto a su vez un aumento de caudal. Antes de despedirme, es importante volver a mencionar que no se ha considerado el comportamiento del manguito del regulador de bomba por estar fuera del alcance de esta condición específica. Por favor, déjame tus comentarios. Conmigo sería todo por hoy. Hasta otra oportunidad. Chao.